Señor, en estos momentos que vamos a meditar en tu palabra, te rogamos que tu Espíritu esté en este lugar y que todo sea para edificación. Guárdanos y danos tu paz. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días de nuevo a todos los presentes y a los hermanos que están y amigos en el Internet. Hoy vamos a tener un culto, un sermón de los de antes. Y me refiero a los de antes porque recordáis que solía tomar PowerPoints de la página del hermano Humberto Fierro, un hermano colombiano, un hombre ya de edad, cerca de 80 años. Él tiene una página ya con 800 y pico de temas. Entre ellos, bueno, hay algunos que nos ayudaron muchísimo, puesto que hablaba del pecado original de Adán, cuando fue, puesto que hablaban del periodo de los 6.000 años, los 4.000, etcétera, etcétera. Y bueno, nos dio una firmeza, ¿verdad?, en una creencia que estábamos obteniendo y no sabíamos aún exactamente si íbamos bien encaminados o no. Y el hombre, pues con estos PowerPoints, pues nos ayudó a confiar en que esto pues no venía por casualidad, sino que Dios estaba dirigiendo, a unos por aquí, a otros por allá, pero el Señor estaba presentando un tema. Bien, he querido tomar un tema que es de Él, como estoy diciendo, de esta página todosjesus.com, titulado La ley de Dios y la ley de Cristo. En estos días he tenido conversaciones con personas que, bueno, que afirman que la ley de Dios pues que ya no está vigente, que Jesús lo clavó en la cruz, etc. Y esto es lo que este hermano nos quiere hacer ver en este PowerPoint, que la ley aún es vigente, que realmente no fue clavada, sino que es una ley moral, una ley que es eterna, al igual que Dios lo es, y que forma parte de su gobierno, de su trono. Muy bien, pues vamos a comenzar este PowerPoint. No es muy extenso, son tan solo 11 diapositivas, y veremos qué es lo que nos narra. Bueno, aquí notaréis que hay una serie de imágenes que estamos viendo. Nosotros, como sabéis, no somos muy propensos a poner imágenes. Más que nada lo decimos para que luego alguien nos diga, es que mira, me habéis puesto estas cosas. Es lo que él ha montado y es lo que os transmito. Más que nada buscaremos el concepto, el mensaje que nos quiere dar. La ley de Dios y la ley de Cristo. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Jesús se estaba refiriendo a estos mandamientos, a esta ley. Jesús enseñó a cumplir la ley de Dios. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y esto es el joven rico. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto está en Mateo 19, del 17 al 19. Es decir, que aquí Jesús habla abiertamente de la segunda parte de la ley. Sabemos que la ley eran 2 tablas. En la primera parte había los mandamientos referentes a Dios y en la segunda parte los otros 6 que eran referentes al prójimo, el trato con nuestro hermano, carnal, humano, ¿verdad? Y Jesús vemos cómo él le dice al joven, los mandamientos sabes, guardas, los mandamientos del decálogo. Y luego él resume estos mandamientos de esta segunda parte en amar al prójimo como a uno mismo, que en eso se resume la ley, pero no quiere decir que el amar al prójimo sustituya a esos 6 mandamientos, sino que el resumen de estos 6 mandamientos es amar al prójimo, ¿haciendo qué? No mintiendo, no robando, no adulterando, no codiciando, etcétera, etcétera. Esa es la manera de amar al prójimo. ¿Qué mandamientos debía guardar el joven rico? Toda la ley, tanto los 10 mandamientos como otras partes de la Torá. Jesús espera que aquellos que compartan con él la vida eterna guarden la ley de Dios en esta vida. ¿Acaso no queremos hacer la voluntad de Dios en la tierra nueva? Y la ley sabemos cómo estará ahí. Isaías 66 lo declara. Dice que de mes en mes y de sábado en sábado
vendrán todos a adorar delante de mí, ¿verdad? Jesús enseñó a cumplir la ley de Dios. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuáles son estos dos mandamientos y qué relación tienen con la ley y los profetas? Los profetas, desde Josué a Malaquías, se basan en la ley y la explican. Toda la ley, el Pentateuco de Génesis a Deuteronomio, se basa en los 10 mandamientos. Y es así. La ley de Dios, los 10 mandamientos, que están en Éxodo 20, del 3 al 17, se basa en estos dos mandamientos. Amar a Dios, que son los mandamientos 1 al 4, y amar al prójimo, que son los otros restantes, del 5 al 10. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto está en Deuteronomio 6:5. Es decir, que Jesús no inventó algo nuevo. Se limitó a repetir lo que él ya había dicho en Deuteronomio. Si con su muerte Jesús hubiese anulado la ley, también estos dos mandamientos incluidos en la ley habrían sido anulados. Por el contrario, Él nos enseñó a cumplir toda la ley de Dios. No te vengarás ni guardarás rencor a tus hijos, a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, Levítico 19:18. Es decir, Jesús no inventó nada. Cuando dijo amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, estaba haciendo referencia a una ley escrita ya en el Antiguo Testamento. Es decir, que esto no cambia unos mandamientos por otros, sino que es un resumen de los 10, pero que aún están en vigencia. Jesús cumplió la ley de Dios. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿De qué manera guardó Jesús los mandamientos de Dios? Honró a sus padres. Dice la Escritura que estaba sujeto, ¿verdad?, a sus padres, hasta la edad de 30 años. Se negó a adorar a Satanás. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ni honrarás, ¿verdad? Sí. Se negó a adorar al diablo. Guardó el sábado. Y él mismo dijo que era señor ¿de qué? Del sábado, ¿verdad? El cual él mismo había dado en la creación, cuando hizo al hombre, ¿verdad? Nunca pecó. Guardando esta ley, nunca pecó. Fue obediente toda su vida. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Antes lo citábamos en la escuela sabática, como los discípulos no querían que él fuese al Calvario. El mismo Pedro, que esto no te acontezca, y él tiene que decirle, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, ¿verdad? En la condición de hombre, se hizo humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Si queremos permanecer en el amor de Jesús, debemos obedecer como él obedeció a su Padre y permanecer en su amor. El no guardar los mandamientos de Dios implica no amarlo. Nadie guardará la ley de Dios a menos que ame al unigénito del Padre. Y con no menos seguridad, si alguien lo ama, expresará su amor mediante su obediencia. Todos los que amen a Cristo serán amados por el Padre, y Él se les manifestará. En todas sus emergencias y perplejidades tendrán el auxilio de Jesucristo. Es decir, la garantía, la seguridad de que el cielo estará con nosotros, si somos obedientes. Si no lo somos, nos dejará de lado, ¿verdad? Jesús amplió la ley de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, según Juan 13:34. Jesús ya había enseñado muchas veces, basándose en enseñanzas del Antiguo Testamento, que debemos amar a amigos y enemigos. ¿En qué aspecto, pues, el amarse unos a otros era un mandamiento nuevo? El matiz que lo hace nuevo es este: debemos amarnos como Jesús nos amó a nosotros. Y el pasaje, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso demuestra el amor de Dios, el dar a su Hijo.
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también, ¿a quién? A su hermano. Y esto lo escribe el discípulo amado en su primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 19 y 21. La ley de Dios y la ley de Cristo. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y estas son palabras de Pablo que parecen así un poco entrevasadas, que decimos, ¿cómo sería en castellano? Complejas, entremezcladas, rebuscadas, pero que tienen un significado muy válido y muy edificante. Es un intento por salvar a todos. En un intento por salvar a todos, Pablo entablaba relación con los gentiles sin usar inicialmente la ley de Dios, sino buscando temas afines a través de los cuales pudiera enseñarles el amor de Dios. En su carta a los Corintios, él quiso dejar claro que, aunque no iba con la ley por delante cuando predicaba a los gentiles, respetaba y obedecía la ley de Dios. Y ese es el problema, que muchos se creen que es que Pablo no respetaba la ley y no guardaba ya la ley. Sobre todo cuando cogen el libro de Gálatas, pues el fin de la ley, Cristo, ¿no? Entonces ya no hay ley, ¿no? Y esa es una mala interpretación de lo que realmente Pablo quería decirnos. Esta obediencia, según Pablo, estaba basada en la obediencia a la ley de Cristo. Juan 13, 34. Al hablar a los gentiles, Pablo ensalzaba a Cristo, presentándoles luego las imposiciones vigentes de la ley. Demostraba cómo la luz reflejada por la cruz del Calvario daba significado y gloria a toda la dispensación judaica. Él lo dejó muy claro en todas sus 14 epístolas. Pasa que, bueno, el que no quiere ver y quiere poner impedimentos, pues saca cosas de contexto y le da otro cáliz que no tiene. Cumplir la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. La ley de Cristo es impulsada por la misericordia. Si no hubiera sido por su muerte expiatoria, no habría razón para guardar la ley de Dios. Sin embargo, porque Cristo hizo posible la vida eterna, hay un incentivo para ser fiel y reanudar la observancia de la ley de Dios después de momentos de debilidad. Los cristianos deberían usar la ley de Cristo como un vehículo para transportar al pecador arrepentido de regreso al ámbito de la ley, de amor de Dios. Es decir, que aquí no lo dice, pero realmente es así. Si la ley hubiese podido borrarse, quitarse, como realmente se asevera que Cristo la clavó, Cristo no tenía por qué morir. Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero el pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. Pues si ya no hay ley, ya no hay pecado, ya no hay muerte. Cristo no tenía que haber muerto. Pero en cambio, Cristo muere porque la ley demandaba muerte del pecador. Y Él toma el pecado nuestro y muere en nuestro lugar. Por eso demuestra que la ley es vigente. Por eso el que diga que está clavada, bueno, hay otras leyes que se clavaron en la cruz, pero no esta. La ley y el juicio, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. En Juan 5:22. Ser juzgados por aquel que ha pasado por las mismas experiencias que nosotros y cuya ley es el amor es reconfortante. Cumplir la ley no se limita a obedecerla a fin de ganar el favor de Dios, sino que nos llama a compartir el amor de Dios con aquellos que lo necesitan. Perdonad. Como norma del juicio, la ley mide el nivel de amor que la persona ha compartido con Dios y con la humanidad. Cuando Cristo presida el juicio final, usará la ley de amor de Dios, que es invariable, como la norma según la cual pronunciará las sentencias. Santiago 2:12. Nos dice que por esa ley seremos todos juzgados, por la ley del decálogo, que Santiago la llama la ley de la libertad. No de la esclavitud, sino de la libertad. ¿Por qué? Porque nos hace ver dónde está el pecado, para que no caigamos y seamos libres de él. Por eso es la ley de libertad. Conclusión. Recuerda, Cristo es nuestro ejemplo. Él nos dice, porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, 15. Y él aquí pues dice que es su oración, que el Espíritu Santo íntimamente esté con nosotros para ayudarnos a cumplir esos mandamientos. Y esta es la realidad. Por eso he querido sacar este pover, que lo encuentro bastante bien definido, para darnos cuenta de que realmente esa ley aún está en vigencia. Que esa ley no se clavó en la cruz como se clavaron otras, que eran las leyes ceremoniales. Si leemos, cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué pasa con el velo del templo? Se rasga. Una mano invisible lo rasga de arriba abajo, como diciendo que esos sacrificios ya se terminaron, porque Cristo ha hecho el sacrificio supremo, el que realmente valía. Pero lo que termina es la ley de los ritos, de las ceremonias, de los sacrificios, pero no la otra ley, que esa ley, hemos dicho infinidad de veces, que Dios la puso, o Moisés la puso, dentro del arca, que simboliza el trono, la presencia de Dios. Mientras que la otra ley de las ceremoniales, ¿dónde estaban? Al lado. Y Pablo dice de esa ley que nos era estorbo, que tenía que ser quitada. Y Cristo fue la que quitó en la cruz, pero no el decálogo. El decálogo fue escrito en tablas de piedra, por el mismo dedo de Dios. Mientras que la otra fue escrita en pergamino por Moisés. Una la da Dios, otra la da el hombre. Por lo tanto, eso enmarca que esa ley es vigente y que por ella seremos juzgados en el juicio, por esa ley. Por lo tanto, proclamémosla, aún es vigente. Y los amigos y hermanos que creen que no es así, bueno, que se relean otra vez los pasajes. Hoy estamos hablando, ¿verdad?, en la paz de Dios. Hemos estado hablando sobre todo acerca de Gálatas, ¿verdad?, esos versículos conflictivos que parece ser que dan a entender que esa ley ya no está. Y vemos que se está refiriendo a esta otra ley que citamos, la ceremonial, la de ritos, pero no a la ley del decálogo, que el mismo Jesús practicó y guardó, y que nos invita a que nosotros le obedezcamos haciendo lo mismo, guardando esa ley de la libertad, para que nos vaya bien y crezcamos espiritualmente en la fe. Que el Señor pues nos ayude a eso. Vamos a terminar, lo haremos haciendo una oración. Señor, te damos gracias porque en este pequeño PowerPoint y por el trabajo del hermano Humberto vemos cómo realmente esa ley del decálogo aún está vigente. Una ley que incluso antes de ser dada en el Sinaí era conocida, era practicada por los hermanos Abraham, etcétera, y otros. Y como Señor, tú lo que hiciste fue escribirla en esas tablas para que la recordásemos. Pero no quieres que solo estén en tablas. Tú nos aconsejas que la ley la tengamos en nuestro interior, en nuestra mente. Que así sea, Señor. Que vivamos por ella, que andemos según su voluntad, haciendo la tuya, y de esta forma pudiendo ser un ejemplo para todos aquellos que nos rodean, para que sepamos decir que esto aún está vigente y que es tu deseo de que todos la cumplamos, para que tú nos bendigas, para que todo nos vaya bien. Señor, te rogamos pues que nos ayudes para que en este aspecto también seamos obedientes. Y ahora perdona nuestras deficiencias, Señor, acompáñanos con bien a nuestros hogares, danos un buen resto de sábado y ayúdanos a cumplirlo, puesto que Él también está en tu ley, en el cuarto mandamiento. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.